Es sumamente importante, bueno, dentro del derecho procesal, el objeto del mismo, nosotros ya habíamos revisado, es el proceso civil. Bueno, dentro del derecho procesal es el proceso, ¿no? Ahí ingresan el proceso penal, el proceso administrativo, proceso constitucional y una diversidad de posibilidades que obviamente deben implicar la relación entre un juez y partes, una que va a hacer ejercicio de la acción, cuya naturaleza jurídica ya hemos establecido, como una potestad y también como una forma de ejercer el derecho de petición, una forma, ¿no? Recuerdo cuando Herbert, por ejemplo, establecía que era, o sea, no se puede identificar, ¿no?, el derecho de petición con la acción, pero sí es una forma en la que se presenta. Y eso vamos a revisarlo cuando hagamos un análisis de la instancia y las formas en las cuales las personas o los sujetos activan la instancia, que es una terminología técnica también del derecho, que nos va a ayudar a distinguir el proceso de otros tipos de procedimientos, ¿ya? Pero vamos a empezar entonces estableciendo el proceso, ya que comprendemos la diferencia entre acción, pretensión, demanda, ya que hemos podido analizar también la jurisdicción, la competencia, y ya que tenemos relativamente claros los conceptos importantes, veamos qué implica el proceso, ¿no? El proceso implica una serie de actos procesales. Los actos procesales igual tienen una clasificación variada, ¿no? Porque van a haber actos de la jurisdicción, actos realizados por las partes, y el proceso está compuesto por ellos. Estos actos procesales van a realizarlos las partes o puede realizarlo el juez con la finalidad de establecer la composición de un litigio. Es decir, lo que se busca es solucionar una problemática que se ha presentado en la sociedad. Y al final, no puede, el juez en ningún momento, bajo los mismos principios que ya hemos estudiado, puede establecer que la norma es obscura, es imprecisa, para, para para llegar a una solución, ¿no?, de las controversias que se le presentan. Es un conjunto de actividades, nos dice, del órgano jurisdiccional y de las partes, que se realizan cuando existe una incertidumbre o la inobservancia de una norma jurídica para determinar una declaración o la realización coercitivamente de la tutela de un derecho. Nosotros ya hemos visto ciertas características cuando revisábamos las potestades de la jurisdicción y podemos evidenciar que están íntimamente relacionadas con el proceso, ¿no? Hemos visto que el juez tiene tanto un poder de coerción, es decir, de poder ejercer la fuerza, como un poder de ejecución para llegar a la composición de los problemas que se le presenten. Y además, el proceso va a surgir ante la inobservancia de un derecho o la incertidumbre, como dicen, ¿no? Muchas veces existe incertidumbre sobre quién es titular de un determinado derecho. Por ejemplo, esto puede suceder en una acción de mejor derecho de propiedad, o incluso cuando un tercerista se pueda presentar en un determinado proceso, qué sé yo, en un proceso de ejecución. Eso ya lo vamos a ver cuando podamos revisar los procesos ejecutivos y cuando revisemos también la intervención de terceros dentro del proceso. Si bien la relación, bueno, las relaciones que el proceso va a regular, bueno, el derecho procesal va a regular son las relaciones entre el juez y las partes. Esto no exime la posibilidad del ingreso de terceros al proceso, ¿no? Aspecto que muchas veces resulta difícil. Por ejemplo, estas figuras son propias del proceso civil y que no pueden llegarse a aplicar en el área penal. El proceso es aquel medio de debate, nos dice, de las partes ante un órgano jurisdiccional cuando existe la incertidumbre de un derecho o la inobservancia ante el incumplimiento de una norma. La determinación del juez es coercitiva para que las partes cumplan. Entonces, al final, termina siendo sumamente importante la ejecución de las decisiones que emerjan del proceso. Es por eso que al final nosotros podemos ver una división del proceso de conocimiento y de los procesos ejecutivos, tal cual ya se les ha explicado en una anterior clase y que vamos a profundizar un poco más cuando realicemos el estudio concreto de los procesos ejecutivos, ¿no? Los sujetos que intervienen en el proceso. Existen diversidad de sujetos que van a intervenir en el proceso.
son las partes, obviamente, demandante y demandado. El demandante va a ser aquella persona que va a hacer uso de la acción y que mediante la demanda va a dar inicio, ¿no? Mediante este elemento tangible o mínimamente comprensible que es la demanda, va a iniciar el, el proceso contra una determinada persona, ¿no? Va a instar el proceso respecto de una persona, es decir, no lo va a hacer como una simple petición. Es por eso que el proceso implica la relación de un actor que va a buscar la instancia, es decir, va a ir ante una autoridad en búsqueda que la instancia impulse un procedimiento para ver si tutela o no esa solicitud, y en caso de tutelar va a ser respecto de un tercero que se va a proteger dentro del proceso. Vamos a ver un momento qué hay en el chat. Si se escucha entrecortado, como dice Vicente, van a tener acceso al video, así que no se preocupen. Probablemente sí sea la conexión de Herbert, porque ahorita no me han notificado que mi conexión esté inestable, pero bueno, espero que puedan estar presentes lo más posible, si es que recalcando que eso ya es voluntario, pero si no tienen una buena conexión, esto va a estar en internet, ¿no? Digo, sí, en YouTube. Y entonces, los sujetos que van a intervenir en el proceso son el demandante y el demandado. Se va a buscar respecto al demandado que se realice. Ya, bueno. Y está bien, Deimar, sí, probablemente. Como les digo, de todos modos van a tener el video, ¿no? Demandante y demandado son los que van a intervenir en el proceso, además de un juez, es decir, la autoridad investida de la jurisdicción y que además debe ser competente, según lo establecido por la ley. Los abogados no pueden ser considerados partes, pero sí van a patrocinar, ¿no? Van a dar un asesoramiento dentro del proceso y van a intervenir en el mismo mediante los mecanismos procesales que sean idóneos. Encontramos también al personal de apoyo del juez, tal cual lo establece nuestra ley del órgano judicial, entre los cuales estarán pues los auxiliares y también estará el secretario del juez, que será el encargado de elaborar ciertas actas, de dar fe de ciertos actos que se van realizando dentro del órgano judicial, dentro del despacho judicial concretamente. Entonces, ¿quiénes más intervienen dentro del proceso? Intervendrán peritos, es decir, debido a la complejidad del conocimiento humano, no, un abogado o un juez no tiene la capacidad de conocer a cabalidad los hechos y cómo los mismos se han realizado, para lo cual muchos hechos van a requerir de conocimientos especializados, conocimientos técnicos especializados para conocer un poco más los elementos para conocer un poco más sobre los hechos, ¿no? Mediante los elementos probatorios. Nosotros vamos a revisar el momento que analicemos la prueba, que, bueno, muchas veces se le da demasiada trascendencia a la prueba científica. Sin embargo, la prueba científica va a tener ciertas cuestionantes, ¿no? Se puede cuestionar la prueba científica y hay estudios muy interesantes que establecen que la prueba científica no siempre va a ser la que nos lleve a la verdad de los hechos y el derecho termina siendo producto también de un razonamiento lógico jurídico, aspecto que no podemos olvidar. Si la verdad material a la que se llega, tal cual nosotros hemos establecido, el momento de exponer la verdad material como principio, implica no solamente un razonamiento a partir de los elementos probatorios y, bueno, buscar la mayoría de los mismos, sino también mediante un razonamiento que pueda llevar a conclusiones razonables, es decir, comprensibles y posibles de haberse suscitado, ¿no? Comprensibles mínimamente y construcciones que no contradigan tampoco las normas del entendimiento humano, ¿no? Testigos. Se ha dicho que respecto a los hechos, los ojos del juez, los ojos y oídos del juez son los testigos, que durante el derecho romano tenían
mucha mayor trascendencia, ¿no? 3 testigos podían hacer prueba plena en aquellos tiempos. Sin embargo, el día de hoy los testigos ayudan a formar convicción en el juez respecto a los casos, a los hechos que se ponen en su conocimiento, ¿no? El martillero, es decir, que va a ser aquel que en una subasta y remate va a dirigir la misma hasta que una persona termine adjudicándose el bien que se vaya a rematar, sea para dentro de una división y partición forzosa, bueno, que no, bueno, dentro de un proceso de división y partición sobre un bien que no es divisible, entonces procediéndose a la venta judicial, o también dentro de un proceso, dentro de procesos de ejecución, ¿no? Dentro de procesos ejecutivos que tienen la finalidad del pago de determinadas prestaciones incumplidas. Tenemos también a notarios que intervienen muchas veces en el proceso, esto para levantar inventarios, dependiendo del tipo de proceso, ¿no? Los inventarios, por ejemplo, se pueden realizar respecto a los procesos de ausencia, los bienes que hubiese dejado un ausente. Eh, de igual manera, un notario podrá intervenir en ciertos procesos de ejecución. Ya vamos a ver. Objetivo del proceso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con el proceso? Lo que se busca con el proceso es resolver la controversia que plantean las partes. Las partes son las que ponen en conocimiento del juez los conflictos que se han generado entre ellas, ¿no? Se debaten a través de los abogados y con argumentos en base a hechos y pruebas, ¿no? Es muy interesante la labor lógica que se va a realizar dentro del proceso al momento de elaborar la sentencia y al momento de elaborar también la demanda que es una sentencia proyectada, como dicen algunos, ¿no? Entonces, los hechos tienen que ir de la mano con el derecho y viceversa, ¿no? Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, los filósofos del derecho que analizan los hechos, obviamente los mismos van a establecernos que el derecho mismo determina qué hechos son los trascendentes, ¿ya? El derecho mismo restringe muchas veces los hechos que se puedan dilucidar dentro de un proceso. Es así que vienen estos casos de pertinencia o no, y que pueden hacer que un juez declare una prueba como impertinente, por consiguiente ni siquiera se la considere dentro del proceso. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos también poderes, deberes del juez. El objetivo del proceso también es proteger los derechos. La norma procesal es instrumental, tal cual vamos a ver en la parte 2 del estudio de las normas procesales. Y por último, uno de los fines del proceso, tal cual habíamos nosotros dicho anteriormente, cuando analizábamos el derecho procesal, es buscar la paz social. Nosotros cuando revisábamos la importancia del derecho procesal, era bueno, uno de los aspectos era buscar la paz social mediante la cosa juzgada que habíamos establecido, ¿no? Habíamos establecido el concepto de la cosa juzgada como un instituto del derecho o una máxima autoridad de las sentencias que se caracteriza por la inmutabilidad, inmodificabilidad. Entonces, esto va a generar que sobre un mismo proceso se vayan dilucidando, se vayan cuestionando nuevamente las cuestiones que ya han sido en su momento discutidas y arregladas, ¿no? Entonces, a tomar en consideración estos aspectos. Dentro del proceso intervienen distintos intereses, ¿no? Podemos evidenciar diferentes intereses que forman parte del proceso. Existen intereses particulares de las partes, tanto del demandante como del demandado. Más allá de la acción, que termina siendo un concepto abstracto y que termina siendo aquel derecho de acudir ante los tribunales, tal cual han establecido algunos autores, para establecer si una pretensión es acogible o no. Bueno, existe lo que ya hemos manifestado, ¿no? La pretensión. Cada parte tiene un interés particular y privado. De ahí a que ese interés particular y privado tenga que, eh, tenga que tenga que concederse, eso ya es cuestión distinta, ¿no? Dentro del proceso sí ingresan las pretensiones,
Las pretensiones se las puede contener, se las contiene en la demanda, porque las pretensiones van a ser aquellas intenciones, de carácter privado que tiene cada una de las partes. Entonces, se pueden evidenciar en cada una de ellas ciertos intereses, ¿no? En un proceso, qué sé yo, de usucapión, la persona que quiere usucapir va a tener intereses privados que son los de adquirir un derecho propietario. El propietario, por su parte, puede reconvenir una acción reivindicatoria y va a tener la intención privada de, de que le restituyan el bien. Pero esto no significa que ambos puedan llegar a tener la razón, ya que a la luz del derecho y a la luz de la acción, es decir, se va a dirimir la controversia y se puede llegar a un resultado totalmente distinto, ¿no? Incluso se puede declarar improbadas ambas. Tal vez el que quiso usucapir no ha ocupado, bueno, no ha poseído durante el lapso de tiempo necesario. Y por su parte, quien pretende la acción reivindicatoria no tiene un derecho propietario actual y no tiene un derecho propietario que, que sea oponible, por ejemplo. Entonces, en estos casos podrá ser que las pretensiones de las partes no se manifiesten. Existe también un interés público. Lo que se busca es velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, ¿no? En este caso igual, ¿no? En este mismo ejemplo que se les había manifestado, el ordenamiento jurídico se está materializando, pese a las intenciones privadas o particulares de cada una de las partes. Pero además, el proceso cumple con una finalidad social, cumple una función social en búsqueda de armonía y también del respeto de derechos, tal cual habíamos establecido hace un momento. Clasificación de los procesos. Los procesos tienen diferentes clasificaciones que vamos a ir revisando. Probablemente dentro de 3 minutos esto vaya a cortarse, entonces ya vamos a ir revisando las clases de procesos. Los procesos por su objeto se van a dividir en procesos de conocimiento, procesos de ejecución y procesos cautelares. A ver un ratito, por su objeto. En procesos de conocimiento, procesos de ejecución, un ratito. Procesos de conocimiento, de ejecución y procesos cautelares. Ahora, cada uno de estos tiene una finalidad diferente, ¿no? Y tiene una hermenéutica diferente. El proceso de conocimiento va a buscar que el juez realice una declaración tras un amplio debate, y justamente se llaman procesos de conocimiento porque se pone en conocimiento del juez todos los hechos objeto de debate, ¿no? En este tipo de procesos podemos evidenciar los procesos ordinarios. También ingresan en nuestra actual norma adjetiva civil los procesos extraordinarios. Anteriormente, en nuestro Código de Procedimiento Civil, estos podían estar compuestos por procesos ordinarios, procesos sumarios y también procesos sumarísimos, ¿no? En los cuales el juez tenía conocimiento de los hechos que se iban suscitando o que hubiesen generado el conflicto, y en base a ello iba resolviendo los casos. Pero estos se diferencian de los procesos de ejecución. Los procesos de ejecución van a buscar hacer efectiva una sanción por un juez, es decir, se establece la responsabilidad ante el incumplimiento sea total o parcial de una determinada obligación, o bueno, también vamos a ver que existen otros tipos de procesos ejecutivos ante ciertas prestaciones, no solo del cobro de montos de dinero. Para estos se requiere de un título ejecutivo o coactivo, nos dice. También dentro de los procesos ejecutivos ingresa la ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Ya vamos a ir analizando eso. Nuestro código es bien peculiar al respecto. ¿Por qué? Porque en nuestro código tenemos procesos de conocimiento, dentro de los cuales ingresa el proceso ordinario y proceso extraordinario. Y cuando nosotros revisamos el proceso monitorio tiene algunos procesos de conocimiento, pero
también tiene procesos ejecutivos. Entonces, es un híbrido muy extraño, ¿no? Que se presenta en este código actual que tiene como modelo el código procesal civil modelo para Iberoamérica, que es necesario también que ustedes lo puedan ir hojeando, que lo puedan ir revisando, ¿no? Y como les digo, uno de los primeros países en implementar este código ha sido Uruguay, entonces es importante revisar a los autores que han realizado los estudios sobre el mismo. En un momento más se corta entonces y si gustan pueden continuar en la grabación y voy entrando al mismo link.